Entonces estaba yo hablando sobre la primera tarea. La primera tarea fue un proceso lo que realizamos desde tomar los datos y fuimos progresivamente haciendo el análisis de esos datos y derivando conclusiones intermedias. Le estaba hablando a Juan José que la razón por la que hacemos eso es basándonos en el escenario ideal. La razón es la siguiente, Juan José. En el mundo ideal, vos vas a tener los datos y vas a tener todo el tiempo del mundo y un cafecito para ir a llegar y procesar los datos y vas a poder abrir R y venir a buscar en los videos de YouTube el curso que llevas diseños de experimentos, ver el código, correr y llegar a una conclusión. Sin embargo, en el mundo real llega y te dicen, aquí lo que es un histograma, Juan José, emita criterio, experto. Hijo de pucha, y si vos te quedas así, asustado y todo, puedes llegar a quedar mal parado para algo que es bastante evidente. Hay varias cosas que tenemos que rescatar de la tarea. Lo primero, tal vez le consulto a Christopher. Christopher, ¿estás por ahí? Sí. Bien, ¿vos la lograste completar, la tarea? Sí. Muy bien, Christopher. Vos viste que una parte es, hagamos los diagramas de cajas con outliers y los diagramas de caja eliminando los outliers, ¿te acordás? Ajá, los histogramas. Sí, los diagramas de caja. Ok. Ok, ¿o hiciste los diagramas de caja o los histogramas? O ambos. Histogramas. Muy bien. Si fue con los histogramas, me imagino que te pasó lo siguiente. Con los outliers no parecía normal, sin los outliers parecía normal. Ajá. Sí, exactamente. Correcto. Sin los. Correcto. Y ese caso que a ustedes se les presentó, es más interesante si hacen los diagramitas de cajas de cada uno de los grupos. ¿Por qué? Si hacen los diagramas con outliers, se van a encontrar lo siguiente. Se encuentran, ven los diagramitas de caja y todos los grupos parecen estadísticamente idénticos. Ajá, que aquí ya sé que estábamos. Cuando tienen los outliers, todo se ve igual y uno dice, no, ahí no se puede concluir nada, eso es igual, aprobemos las máquinas. Y hay que ser cuidadoso y eso es parte de lo que vamos a hablar hoy, esa parte de ser cuidadoso y entender lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Y voy a retomar el ejemplo por qué entender lo que estamos haciendo es importante, pero los outliers en el contexto de validación de filtros de radiofrecuencia, que son los datos que estamos analizando, corresponden a filtros defectuosos. Un filtro tiene que tener una respuesta dentro de un rango. Si el filtro se sale después de ese rango, ese filtro cuando llegue a la etapa de pruebas hay que agarrarlo, hay que botarlo. Nosotros conociendo eso, podemos llegar y ver la información y decir, podemos quitar los outliers y cuando eliminamos los outliers, tanto a nivel de histogramas como de diagramas de caja, la situación cambiaba. ¿Qué notamos, estimado Christopher, cuando la situación cambiaba? Que ahí sí ya se veían más separadas las cajas. Se veían Mucho más separadas. más separadas y era un efecto de los outliers. El hecho de que nosotros hayamos tenido presente que esos outliers se tenían que eliminar por la naturaleza del proceso, nos cambia radicalmente la conclusión que hacemos. La primera era, son iguales al grupo de control, pásenlos y ya cuando sacamos los outliers decimos, no, eso es distinto, eso hay que tenerle cuidado. Esto viene asociado, voy a inventarme las 3 reglas de Rivera para ejecutar experimentos. Era una que yo había hablado las semanas anteriores, que es entender lo que estamos haciendo. Entonces, Christopher, no quiero que te tomes a mal esta regla pensando que es evidente porque te lo digo, años en la industria resulta que no es tan evidente. Un montón de veces vos ves gente que ejecuta todo el análisis estadístico y no entiende lo que están haciendo. ¿Te acordás el ejemplo que yo había dado con respecto a la temperatura en los pacientes, Christopher? Ajá. De donde el outlier era el único dato correcto. Entonces, lo primordial es tenemos
que entender, tenemos que entender lo que estamos haciendo. Esta parte de lo que estoy mencionando, que en la tarea de los diagramitas de caja lo veamos en histogramas, resulta que ya donde usted pone los histogramas en cascada, usted ve que sí estaban aparte, estaban alejados del grupo de control, de la máquina validada. Entonces, visualmente ya uno puede decir, no, esto no es igual, sáquelo. La razón por la que yo los pongo a hacer eso en la tarea, nuevamente sentándolos en el mundo real. Imagínense, ustedes están ahí en una reunión, esa es la información que le presentan, se ven claramente que los histogramas están alejados el uno del otro, y llegar ahí y decir, no, déjame ir a correr la prueba estadística, quedas mal parado. Eso es evidente que no son equivalentes. Entonces, este era uno de los puntos que yo quería rescatar con la tarea. Vean, primero que nosotros al entender lo que estamos haciendo, filtramos los outliers y nos cambia la conclusión a la que hubiéramos llegado. Y esta conclusión mapea también a los histogramas. También, ahí si quieres, Christopher, ya sigo con alguien más. También Jason Gerardo. Otra cosa que podemos ver de la tarea era el asunto de la normalidad. Resulta de que entonces usted llega, agarra sus datos crudos, los pasa por Shapiro-Wilk, te dice, no, eso no es normal. Entonces usted dice, no, yo me acuerdo que Ernesto mencionó en el curso que eso se valora visualmente y lo tiras visualmente y se ve que no es normal. Usted dice, no, esto no se puede analizar por pruebas paramétricas y te vas a pruebas no paramétricas. Y resulta que no, eso era nuevamente parte de entender el proceso. Entonces yo los quería exponer a eso ahí. Voy a cortar acá para no alargarme mucho.